Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Continuamos acá, hoy domingo, una vez más, congregados a través de este medio, para seguir aprendiendo de la palabra del Señor, la cual nos ha enseñado durante este tiempo a mantener fe y a mantenernos firmes en medio de las circunstancias que atraviesa nuestro mundo. Hoy vamos a continuar hablando acerca del Sermón del Monte, este maravilloso relato que aparece en medio del Evangelio de Mateo, el cual el mismo Señor Jesucristo, teniendo en consideración a las multitudes, pero también a sus discípulos, se aparta y les habla a ellos y les da ciertas características del reino de los cielos. Y el tema de esta mañana, o el título de esta mañana, es Hacedores de Paz. Pero vamos a leer nuevamente Mateo 5, versículos desde el 1 hasta el versículo número 12. Dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo la boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así fueron perseguidos los profetas que fueron antes de vosotros. El concepto de paz es interpretado como un estado de tranquilidad donde no hay conflictos, donde todo reposa de manera óptima. Pero si esto fuese así, solamente los únicos espacios de paz serían los cementerios. Ese sería el lugar perfecto para poder evidenciar la paz. No hay conflictos y todo reposa de manera óptima. El Señor Jesús ya nos viene hablando acerca del carácter del discípulo. De una forma increíble describe este proceso de la conversión, desde que entendimos que éramos pobres en espíritu hasta que tenemos un corazón limpio, el cual es lo que nos permitirá ver a Dios. Ahora, en esta bienaventuranza ya no solo habla de cualidades del carácter del creyente, sino de la acción del carácter mismo. El carácter siendo accionado en medio de la vida del creyente. Ahora, en medio de un mundo hostil y lleno de conflictos, nosotros somos llamados a ser hacedores de paz. Como lo dije desde el principio, el título de este sermón es ese: hacedores de paz. Usted y yo fuimos llamados a ser hacedores de paz. En medio de un mundo lleno de conflictos bélicos, de rumores de guerra, usted y yo fuimos llamados a ser hacedores de paz. Ahora, en primer lugar, tenemos que ser hacedores de paz que propagan la buena noticia. Es común que las malas noticias lleguen primero. De hecho, existen dichos que dicen que las malas noticias son las primeras que llegan. Cuando hay tiempo de paz en las naciones, no es común ver las noticias con titulares como "no hay nada ya porque estamos en paz". No hay nada que temer. Sin embargo, como creyentes debemos dar voz de la paz a la cual nosotros estamos seguros y anunciar dicha paz.
Somos hacedores de paz que propagan la buena noticia. Esa buena noticia que fue dada por medio de Jesucristo, porque por medio de Jesucristo hay paz para con Dios. Romanos 5:1 lo dice. Jesucristo consumó la ira de Dios en la cruz del Calvario. Ya no es o ya no existe una figura de Dios airado con su pueblo, sino una de un Dios de paz. Hubo una reconciliación entre la humanidad pecadora y el Dios santo. Romanos 5:1 nos especifica esto. Ahora, somos hacedores de paz que propagan la buena noticia, pero esto también lo podemos entender de la siguiente manera. La paz de Dios que nosotros debemos propagar es esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Para Dios, la paz es un estado integral de la persona. No es solamente disfrutar de un entorno tranquilo, sino que en su ser también se experimente un estado óptimo de salud, bienestar, que era para el hebreo lo que significaba paz, bienestar integral, un bienestar completo. El hombre, por el pecado, jamás experimentaría un bienestar completo. Solo en Cristo recibimos esa paz que muy pocas veces logramos entender. Nuestro concepto de paz siempre va a ser hacia la tranquilidad, hacia la ausencia de conflictos, pero la paz en Dios sobrepasa todo entendimiento porque va a la integralidad del ser. Nos transforma de manera integral, nos llena de manera integral. Ahora, somos hacedores de paz que propagan la buena noticia de que en Jesucristo ahora hay paz para con Dios, de que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, incluso las cosas que nosotros no podemos comprender. La paz de Dios nos permite evidenciar con seguridad esa promesa. Pero también somos llamados a propagar la buena noticia de que la paz de Dios no es como la ve el mundo, sino como Él la da. Anteriormente se menciona la paz de Dios como algo incomprendible o inentendible. No es quietud, ya lo hemos dicho, no es una quietud, no es ausencia de conflicto. Un hombre que era experto pacificador en su ejército lo llama a su rey, que estaba asustado porque estaba a punto de entrar en un conflicto con otro rey mucho más poderoso. Este hombre va ante el otro rey y de una manera muy amable logra que el otro rey desista de atacar a su país. Antes de salir el hombre, el rey le pregunta, el otro rey le pregunta, ¿cómo haces para ejercer este trabajo tan complicado? Pude haberte dejado preso acá e igual ir y tener guerra con tu país. El hombre le contestó con una sonrisa en la cara y le dice, el arma más letal del ser humano no está en sus manos, sino que está en su corazón. Esta ilustración nos hace ver que la paz de Dios no es como el mundo lo pueda percibir, sino que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, como lo dijimos anteriormente. Pero también el Señor Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La paz del mundo es el evitar el conflicto. La paz de Dios es mantenernos seguros de que hay una esperanza en Él. Es probable que no entendamos la paz de Dios porque queremos percibirla o porque la podemos ver desde una óptica incorrecta. No la queremos percibir desde nuestra propia óptica. Propagar la buena noticia no requiere de entenderla a la perfección. Llevar el mensaje del Evangelio no corresponde entenderla o entenderlo a la perfección. Mostrar de la paz de Dios no corresponde el entenderla a la perfección, sino tener la convicción de que lo que sucede es lo mejor de todo aquello que pudo haber ocurrido. En segundo lugar, somos hacedores de paz que viven la buena noticia, la propagamos, pero también la vivimos. Es incongruente que alguien diga que está contento y su rostro refleje lo contrario. Si recibimos la noticia de que hemos recibido una herencia por millones de dólares, nuestro rostro de felicidad
no se pudiese ocultar. Asimismo, la paz de Dios, cuando es vivida, no se puede esconder. Somos llamados a ser hacedores de paz, que vivan la buena noticia y que no hagamos las cosas por contienda, sino por vanagloria. Esta es una de las maneras que podemos explicar una paz de Dios vivida. Pablo le resalta a los filipenses una cualidad de los pacificadores: que sean en un mismo sentir, y no cualquier sentir, sino el sentir de Cristo. También pudiésemos explicar que fuimos llamados a vivir la paz de Dios cuando nos llama o nos hace el llamado de atención a actuar de manera diferente ante quienes nos persiguen. Mateo 5:4, solamente unos versículos posterior a las bienaventuranzas, nos dice que cómo tenemos que atender o cómo tenemos que tratar a los que nos persiguen o a las personas que se hacen llamar nuestros enemigos. Pero también un capítulo posterior, el capítulo 6, dice cómo tenemos que accionar ante los que nos persiguen. Deja en claro las actitudes de un pacificador en medio de pruebas o en medio de persecuciones. ¿Cómo estamos orando por quienes nos hacen daño? ¿Realmente estamos orando por aquellas personas que nos están haciendo daño? ¿Cuáles son nuestros deseos hacia esa persona? Si vivimos la paz de Dios, entonces podemos hacer las cosas no por contienda ni por vanagloria. También podemos accionar de una manera diferente ante quienes nos persiguen. Pero también nos podemos dar cuenta que la soberanía de Cristo sobrepasa cualquier cosa. Esto también explica cómo vivir en la paz de Dios. Jesús es el Rey soberano. Hay un himno hermoso que dice acerca de la soberanía de Cristo: no hay nada que se escape en lo absoluto de sus manos. Él es quien nos cuida y nos defiende en todo tiempo. Podemos sentir y creer que en cada una de estas cosas, pero podemos asimismo olvidarlas. Las olvidamos con facilidad en los momentos difíciles. Por ejemplo, en esta pandemia que estamos viviendo, ¿cuánto nos ha costado permanecer en paz? No porque no sepamos acerca de que Dios nos dejó una paz que sobrepasa todo entendimiento, que Él nos ha dado seguridad en Él, sino porque es fácil desajustarnos un poco y perder el norte con respecto a la paz en medio de las circunstancias difíciles. Pero escúcheme algo, amado hermano: la paz no parte de las circunstancias. La paz parte de Cristo. La confianza en su providencia y la dependencia de su soberanía nos hace entender la paz. No hay nada que pueda escaparse de las manos de quien sostiene el universo. Ahora, en tercer lugar, somos hacedores de paz que reciben bendiciones. Esto lo podemos explicar en base al mismo texto. El texto dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí podemos ver dos promesas. Una, somos bienaventurados. Al comienzo de esta serie hablamos que un bienaventurado es alguien doblemente feliz, dichoso o que experimenta algo que le acerca a Dios. En esta bienaventuranza reitera el Señor Jesús que quienes accionan a mostrar la paz de Dios tienen la doble dicha de vivir en ella y ayudar a otros a que la conozcan. Esta es una bendición de la cual no se puede escapar, de la cual no podemos desligar del hecho de vivir el carácter de ser pacificadores. Pero también otra promesa que podemos ver aquí como bendición es que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. La paternidad de Dios es algo que todos anhelamos. Creemos desde el momento en el que confesamos a Dios como nuestro Salvador, Jesús, a través de su sacrificio, nos hizo automáticamente hijos de Dios. De hecho, Efesios 1 dice que fuimos adeptos en el amado. Es decir, fuimos
tomados como hijos a través del sacrificio de Jesús. Y sí, existe un vínculo paterno con Dios. Este vínculo paterno se genera en el creer. Pero Jesús le enseña a sus discípulos que más que creer en Dios, es accionar desde lo que Él es. Dios es un Dios de paz, Rey Salem. Como hijos, a veces solo pensamos en los beneficios y olvidamos las responsabilidades. Si Dios es un Dios de paz, entonces que en nuestras vidas podamos ser pacificadores. Vivimos en medio de circunstancias difíciles. Vivimos en medio de un mundo hostil. Pero el hecho de vivir en medio de un mundo hostil no nos lleva a nosotros a actuar como puede actuar este mundo. Al contrario, nos lleva a nosotros a centrarnos mucho más en la palabra y a reconocer que somos pacificadores, que fuimos llamados a ser pacificadores. ¿Cómo estamos con respecto a ser pacificadores? ¿Cuál ha sido una de las cosas que más nos ha costado? ¿Será mediar en los conflictos? ¿Será hacer las cosas como para el Señor? ¿Será respetar la integridad de mi hermano y no faltarle el respeto o no abusar de la confianza? ¿Será que tenemos problemas de rencillas, de contiendas? ¿Será que nuestros corazones están trabajando y accionando realmente en ser pacificadores? ¿Estamos, como dice el primer lugar, propagando la buena noticia de la paz de Dios? ¿Estamos, como dice el segundo lugar, viviendo la paz de Dios? Si estas dos no se están cumpliendo en nuestras vidas, muy difícilmente la tercera nosotros la identifiquemos como una bendición. No porque no seamos hijos de Dios, sino porque los que nos evidencian, los que nos observan desde lejos, desde afuera, no reconocen en nosotros la paternidad de Dios en nuestras vidas. Si hay algo en nuestras vidas que nos impida ser pacificadores, entonces es necesario ponernos a cuentas con el Señor. Leía un poco y veía que un consulado en un país está dispuesto siempre a atender los llamados que tenga alguien perteneciente al otro país en ese país extranjero, a cubrir las necesidades. Pero también es parte de ese convenio de paz que existe entre ambos países. Es necesario que nosotros seamos pacificadores y que nos mostremos como pacificadores en este mundo, aunque no pertenezcamos de este mundo, pero que le tendamos la mano siempre a aquellos que necesitan de paz en medio de la tormenta y que han sido escogidos por Dios. La iglesia trabajando con la iglesia. Este es un buen tiempo para acercarnos a ciertos hermanos y preguntarle cómo están, darles paz, llenarlos de seguridad y de la soberanía de Dios. Hacer el trabajo de pacificadores en medio de un mundo lleno de conflictos. Oremos. Señor, que pueda vivir en el sentir de hacer lo correcto. Como tu hijo, quiero exaltar tu nombre. Quiero exaltarlo, Señor, en medio de mi entorno. Ayúdame a ser un hacedor de paz en medio del caos. Señor, que tus promesas siempre sean mi seguridad para estar en paz. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por todo. Amén y amén. El Señor me los bendiga, amados hermanos. Y recuerden, mantengámonos firmes en la convicción y en el llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas.